clase, les recuerdo que tenían que terminar la tarea de Diego Portales, la actividad del libro. Vamos con Diego Portales. Aquí están las... Ya, nosotros teníamos que ver, obviamente estamos viendo todo lo que es... ¿Aló? Sí, sí, ¿me escuchan? ¿Dónde está esto? Estamos viendo la configuración del Estado chileno, cómo el Estado chileno se configura y cómo el Estado chileno se arma, obviamente, después del proceso de independencia de Chile, después de independizarse de dejar de ser colonia española, cómo se organiza el país, cómo viene ese problema, esa revuelta tan grande que por un lado, lo que hemos ido hablando, que algunos le llaman ensayos constitucionales, otros le llaman el periodo anárquico de Chile, porque una cosa es cómo consolidar o cómo armar todo. Sí, sí, ya tengo listo eso. Es cómo armar acá el tema de consolidar las distintas versiones políticas que habían en la época. Cómo conseguir una situación económica estable. Cómo conformar una entidad propia y cómo defender el territorio nacional. Recuerden que para esta época había muchas corrientes, más que corrientes políticas, eran corrientes que seguían a las personas, o más que nada habían ideales. Como les digo, yo estaba en los o'higginistas, estaban los estanqueros, estaban los pelucones y los pipiolos. Obviamente que los pipiolos eran la juventud de la época que venía con todo el ideal del liberalismo, este ideal de armar un nuevo gobierno republicano, estaban los pelucones que eran más conservadores, que era la aristocracia tradicional de la época, que pretendía, entre comillas, seguir casi el mismo orden, pero sin los españoles al mando. Obviamente estaban los estanqueros, que eran todos los que le interesaba netamente una cosa del comercio y ver cómo sacar más para ellos provecho, y estaban obviamente los o'higginistas que querían seguir con esta revolución y con este sentido que O'Higgins quería implantar en esta república nueva chilena. Pero para conseguir todas estas visiones había que ver cómo no se organiza el país o cómo unificar a todos. Había una pelea interna, hubo guerra civil. Obviamente, si en un país nuevo no hay una economía estable, el país no funciona. Y esta principalmente, cómo conformar una identidad, cómo hacer crecer este nuevo país y dejar que los españoles que vivían acá o la gente que estaba acostumbrada a los españoles se empezara a creer el cuento de ser chileno. Se empezara a creer como el cuento de decir, yo soy chileno, yo vivo en Chile, yo quiero esta nueva nación. Por lo mismo nosotros vimos ya que hubieron 3 periodos donde el Estado, más bien dicho, las distintas facciones políticas, después de enfrentarse también en un sentido, porque fue guerra civil, aparecieron estos ensayos constitucionales. Apareció la constitución del 23, del 26 y del 28. La del 23, una constitución netamente moralista, donde se fue muy al extremo, como lo diría la palabra moralista. Después viene la constitución de, ¿cómo se llama? La constitución de 1826, donde se pretendía crear leyes federales, querían copiar la constitución de Estados Unidos, pero Chile, a pesar de todo, no es un territorio muy extenso ni muy grande como para decir que podía haber una constitución federal. Y aparece la de 1828, que es la que un poquito más se afirma, es un poquito más la que se afirma, entre comillas, como que le da el peso o le da la base a la nueva constitución, donde establece que había igualdad entre el poder legislativo y el ejecutivo, o sea, el presidente como tanto el Congreso podían mandar de la misma manera. Hasta que aparece la figura de
que nosotros vimos de Diego Portales, ya vieron, hicieron la tarea de Diego Portales, vieron la figura de Diego Portales, yo me imagino que hicieron el trabajo, donde aparece esta figura, este personaje que dice que él, entre comillas, no, aparece este personaje que es Diego Portales, que él quería, tenía una visión bastante dura respecto a la Constitución, tenía una visión bastante dura y simplista a la vez, con donde decía que la Constitución no servía para nada, que la Constitución simplemente estaba ahí de bonito. Y entonces acá, como le digo, aparece el triunfo conservador. ¿Quiénes quedaron a cargo del gobierno? Los pelucones, la gente más tradicional o la gente conservadora o la aristocracia de Chile en esta época. Con eso dice aquí se pone el fin a la guerra civil de 1829 y aparece Diego Portales. Y él escribe esta constitución de 1833 con dos personajes más. ¿Qué es lo que le pone a la constitución? Obviamente él ve que es la opción de armar una constitución republicana donde pues, el legislativo, judicial y ejecutivo, cada uno tiene un poder independiente al otro. Principalmente por punto de acá el voto censitario. Censitario se estableció el sufragio con el que podían participar solo los hombres, siempre hombres mayores de 25 años si eran solteros, o 21 si estaban casados y contaban con patrimonio y bienes y supieran leer y escribir. Dense cuenta de otra cosa, supieran leer y escribir. Para la época era muy reducida la gente que sabía leer y escribir y que tuviera un patrimonio bienes. O sea, en esto dejaba que el voto para escoger tanto a los, entre comillas, la gente que conformara el poder legislativo, que sería el Congreso, y el Ejecutivo, el presidente, era muy poca. Simplemente dejaba solamente a la aristocracia y a hombres entre 21 y 25 años hacia arriba, era un grupo muy reducido de personas las que podían votar y simplemente era la aristocracia reinante. Era la gente que tenía más mayor dinero porque eran los únicos que tenían derecho, tenían el derecho, tenían el dinero y podían estudiar y podían leer y escribir. O sea, el resto de la gente del pueblo chileno quedó afuera. De ahí que la política chilena viene en un sentido tan oligárquico y tan marcado a un solo sector. Obviamente, hoy en día hay libertad de culto, pero acá en esta época la religión católica era la única que existía y no había más. No había más. Y acá aparece la figura de Portales, por eso se llama el ideario portiliano, donde él escribe, idea esta constitución, donde pone el autoritarismo, aparato burocrático eficiente, ideal de orden, rol pedagógico del Estado, defensa de la seguridad nacional, subordinación de las Fuerzas Armadas. Portales planteaba que el Estado tenía que estar sobre las Fuerzas Armadas. El Estado debía manejar el ejército y acabarse estos caudillos. Él impuso que en esta constitución tenía que crearse un ejército profesional y debían desaparecer los caudillos. Autoritarismo, que la constitución está sobre las clases políticas, o sea que dice aquí que era necesario que existiera una clase política capaz de dirigir el país, o sea, la clase política, él escribió una constitución para que la clase política, tanto el presidente, senadores, senadores, diputados, supieran manejar esta constitución y fueran ellos capaces de tomarla y dominar el país. Cuando habla de aparato burocrático, significa que él quiere organizar y administrar este país de la mejor forma posible. Ideal de orden.
El ideal de orden es crear una Guardia Nacional o, ¿cómo se llama en pocas palabras? Un grupo como una policía. Pero esta policía también, aparte de resguardar el orden, también tenía que resguardar la fe católica. El rol pedagógico del Estado debería encargarse de educar a su pueblo. Y obviamente en esta educación tiene que ir educándolo de acorde a lo que el Estado cree que tienen que aprender, y la defensa de la seguridad nacional, entre comillas, que dice bien claro que hay que tener una buena convivencia con los vecinos, pero a la vez también hay que desconfiar de ellos, que en cualquier minuto nos pueden atacar. Y esta era la actividad que había que realizar de Diego Portales, de la página 113. Y obviamente aquí venimos a la consolidación de la defensa del territorio nacional. Vamos a ver lo que es el conflicto que tuvo Chile, entre comillas, con lo que fue la guerra del Pacífico. ¿Cuál fue el porqué de esta guerra? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué Chile peleó, entre comillas, contra Perú por el hecho de Perú y Bolivia, por el tema netamente monetario? Vamos a ver ahora un pequeño... Aquí lo vemos. No, al tiro colocamos el video. Así que vamos a ver el tiro. Nuestros problemas del tratado que suscribimos con Bolivia, pero reconociéndole a las autoridades. Para entender que en esta época que Chile se va